enfermedad o de ciertas condiciones fisiopatológicas puede conducir al establecimiento de un dolor crónico. Es entonces que el dolor crónico tiene un efecto fisiológico, eso sí, no lo vamos a quitar, pero también este componente psicológico y las partes de la conducta. Según su patogenia, bueno, según su patogenia, tenemos neuropático. Está producido por estímulos directos del sistema nervioso central o por lesión de vías nerviosas periféricas. El paciente frecuentemente usa términos poco usuales para describirlos. Por ser una experiencia nueva, los síntomas pueden ser focales o más generalizados. Y bueno, característicamente el sistema se presenta como una sensación basal, punzante o quemante. Cuando es esto, disestesias. Con hiperalgesias, que es una respuesta exagerada del dolor, o percepción de un estímulo cualquiera como un dolor. Estos términos son importantes cuando vamos a ver la parte de la duración. Tenemos según su patología. Para esto, los nociceptivos es causado por la estimulación de un sistema nervioso intacto que funciona normalmente. El dolor nociceptivo es beneficioso para aquel organismo, ya que invoca acciones de protección y defensa para evitar mayor daño y para ayudar a la reparación tisular y regeneración. Es más frecuente que se divida en somático y visceral. La parte psicógeno es cuando interviene el ambiente psicosocial que rodea al individuo. Es típica la necesidad de un aumento constante de las dosis analgésicas en la eficacia, porque el paciente solo va midiendo, hoy me tomé una, mañana necesito dos, y así se va haciendo esta parte como en cascada, ¿no? Según su localización, pues bueno, aquí vamos a hablar de la parte somática. Es aquel que aparece cuando su estímulo posteriormente dañino para la integridad física y excitada de los nociceptivos, piel, músculos esqueléticos, vasos, etc. Es un dolor localizado punzante que irradia siguiendo la trayectoria nerviosa. El dolor somático es habitualmente bien localizado y el paciente no tiene grandes dificultades en describirlo. El más frecuente es el dolor óseo producido por metástasis óseas. Incluso hay pacientes que no se logra llevar a una terapia sin dolor durante estos procesos, ¿no? Entonces, metástasis es uno por lo cual el paciente grita del dolor. También vamos a ver la parte visceral. Se produce por la excitación anormal de las nociceptoras viscerales y este dolor es difuso, continuo y profundo. Puede irradiar algo aquí importante es que frecuentemente se acompaña de un síntoma neurovegetativo. Ejemplo, los dolores de tipo cólico, metastásico, hepático y cáncer de páncreas. Entonces, sí, esto sí, es muy importante que ustedes lo recuerden.
Vamos a ver también, en la parte de el dolor, y vean cómo se los remarco de rojo, la parte difusa, ¿no? Es importante que ustedes analicen cuando tenemos un dolor difuso. Ahora, el otro tipo que hablamos es el curso. Bueno, vamos a tener continuo constante. Bueno, es que esto queda muy claro, ¿no? El paciente te va a referir que persiste a lo largo del día y no desaparece. Irruptivo, intermitente, exacerbaciones transitorias de dolor en pacientes bien controlados con dolor de fondo estable. Entonces aquí creo que no tenemos ninguna duda de qué es lo que pasa en el paciente, ¿no? Queda muy claro cuando hay un dolor constante y cuando tenemos intermitencias. Incluso esto a veces va correlacionado con intensidad de dolor. Cuando son constantes, es un poquito menos esa intensidad de dolor, ¿no? Porque estamos hablando de todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, incluso en horas mantienen un patrón. Vamos a hablar también de su intensidad. Tenemos 3 palabras importantes: leve, moderado y severo. Leve, puede realizar actividades habituales. Moderado, interfiere con las actividades habituales. Y severo, interfiere con el descanso. Porque el severo, por lo general, correlaciona esta parte con lo crónico. Y bueno, el paciente incluso cambia un poco su estilo cuando ya el descanso no está siendo placentero, ¿no? Y la parte de leve, pues bueno, por eso nos comenta que puede realizar actividades habituales, porque pues no va a causar conflicto en nuestro paciente. Pues la intensidad es muy importante y aquí sí podemos usar esa escala de EVA, ¿no? Es algo muy usado, nos saca adelante rápido y tenemos este control que con esto el mismo paciente nos va a decir si hay un dolor leve, un moderado o un severo, según factores pronósticos del control del dolor. Para esto tenemos un dolor difícil o complejo, es el que no responde a las estrategias analgésicas habituales, o bien, bueno, y aquí tenemos la escala analgésica de la OMS. Edmund Strange pronostica el dolor de difícil control. Bueno, aquí tenemos que ver cuando dicen del dolor, ¿por qué tenemos estos factores pronósticos y el control del dolor? Sí, efectivamente, tiene que tener la aplicación de esa escala analgésica de la OMS. Y esa escala analgésica también puede ser, por ejemplo, la escala de EVA, ¿no? Entonces, vean cómo siempre está presente las indicaciones de la escala de EVA. La tabla que les presento de Monton Stem System, vean cómo tenemos 2 columnas. En una columna tenemos estadio 1, estadio 2. Y en la primera columna tenemos el dolor visceral, óseo o de partes blandas, estadio 2, dolor neuropático, mixto, dolor de tenesmo rectal, dolor vesical y de causa desconocida. Luego tenemos el dolor no eruptivo, igual el doctor contesta la parte del dolor irruptivo es un dolor de intensidad alta, ¿no? Irruptivo es intensidad alta, es lo mismo.
Cuando tenemos que no la existencia de disestrés emocional, existen disestrés emocional. La escala de cuando no existe un distrés emocional, existe un distrés emocional. Esta tabla sobre todo lo que nos ayuda es como a correlacionar un poquito más cómo es la parte psicológica del dolor. Según farmacología, ¿qué tenemos para farmacología? ¿Responde bien a los opioides? Nos preguntamos esto. ¿Dolores viscerales o somáticos? Parcialmente sensible a los opioides. Dolor óseo, el dolor por compresión nerviosa. Escasamente sensible a los opioáceos, dolor por espasmo de musculatura y musculatura estriada y el dolor por inflamación de destrucción de los nervios periféricos. Bueno, vamos a ver también que cuando hablamos de los opiáceos, recuerden que ahorita ya tenemos incluso implementación de medicamentos, así que antes desconocíamos todo este punto. Y tenemos que partir de la relación del dolor con diversos estados afectivos. Aquí sí es muy importante que no romanticemos el dolor, que tampoco decimos, bueno, mi paciente es víctima y está manifestando un cuadro de dolor. No, sino aquí lo que se trata es que, vuelvo a repetirles, hacemos semiología del dolor. Si yo no encuentro algo coherente de área médica que me explique por qué mi paciente está teniendo dolor, entonces me voy al siguiente escalón. ¿Y cuál es? Ese es ver los diversos estados afectivos, ¿no? Bien, ahora en esta parte de los diversos estados afectivos, vamos a tratar también de ver unos modelos. Tenemos el modelo psicodinámico. El dolor debe ser considerado como un síntoma de alguna difusión psicológica subyacente, tenga carácter psicogenético o no. Y el comportamiento del enfermo, al igual que de sus bueno, aquí lo que vamos a ver es el comportamiento del enfermo, al igual que sus quejas. Ha de ser condicionado como un síntoma manifiesto del conflicto psíquico interconsulta. No decimos acá que el enfermo, al igual que sus quejas, sean condicionados a un sistema manifiesto de conflicto. Es decir, no porque el paciente tiene dolor, siempre está en conflicto, no. Pero sí, como médicos tenemos que estar viendo a todos los pacientes que nos están refiriendo dolor. A todos. Bueno, ahora hablamos del modelo conductista. Esta escuela ha realizado las aportaciones más interesantes del estudio de dolor psicológico. Entiende el dolor como un problema en sí mismo que es necesario abordar en forma de expresión actual. El dolor, el que está, el dolor es aquel que está causando sufrimiento y no sufrimiento interno a quien
acusa del dolor. O sea, vean cómo es la integridad de ese médico para estar ahí, viendo esas causas de sufrimiento. También cuando se entiende el dolor como un problema en sí mismo que es necesario abordar en forma de expresión actual. Las bases psicológicas de la experimentación del dolor, dimensiones de la experiencia del dolor. Melsack y Castle en 1968, imagínate desde cuándo se estudia esta parte, llevaron a cabo el primer intento de abordar el color como una entidad compleja mucho más complicada que el mero mecanismo de transición neurológica. Y aquí ya estaban analizando más bien, era el dolor. Y dicen estos autores que la percepción y la experiencia del dolor estarían compuestas por 3 dimensiones básicas: sensorial, discriminativa, motivacional, afectiva y cognitiva, evaluativa. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que ver sobre todo la parte afectiva y evaluativa. Y la afectiva, vean cómo la palabra que se correlaciona con esto es motivacional, ¿no? Entonces aquí tenemos que trabajar con la red de apoyo familiar, o con la red de apoyo que identifiquemos en nuestro paciente. Tenemos las dimensiones sensoriales discriminativas. Tiene como función transmitir la estimulación nociceptiva, su intensidad y características y espacios temporales. Primera, codificación del dolor referido a la valoración de intensidad de la estimulación. La intervención psicológica en esta dimensión irá dirigida a aumentar los niveles sensoriales del umbral del dolor y a modular la valoración de estimulación nociceptiva. Bueno, y aquí lo más importante que analicemos es que la primera codificación del dolor referido a la valoración de la intensidad o del estímulo. Pero también la parte psicológica es la dimensión que irá dirigiendo el aumento de los niveles sensoriales, claro está. Las variables psicológicas más relevantes en esta dimensión sería la atención y la percepción. La atención puede acentuarse y disminuirse la experiencia del dolor. Ulver y Poggio distinguen 2 características fundamentales en los procesos atencionados. El barrido atencional se refiere a la habilidad para seleccionar ciertas características de la configuración. Ulver y Poggio distinguen 2 características fundamentales en el proceso. Barrido atencional se refiere a la habilidad para relacionar ciertas características de la configuración estimular. Características tales como la localización en el cuerpo, la intensidad o el patrón de estimulación. La atención focal supone la centralización, ¿ok? Entonces, las dimensiones de motivacional afectiva, hablamos que tiene como función principal teñir la experiencia del dolor como tolerable o como aversiva. Es responsable de que se produzca un sujeto distinto y el paciente, a percibir dolor, se siente en ocasiones angustiado, temeroso, en ocasiones excitado o deprimido, determinado en un estado que lo lleva al comportarse de tal manera que la sensación dolorosa
disminuye o cese completamente. Si se establece una relación circular entre el dolor y estado, así se establece una relación dificultad, así establece una relación circular entre el dolor, estado emocional, motivación y conducta. La calidad de vida y el dolor. La OMS define la calidad de vida como la percepción que tienen los individuos acerca de la posición de la vida. Una enfermedad no fluye directamente sobre la calidad de vida del enfermo hasta que no llega no llegan las manifestaciones de los síntomas. Las áreas más afectadas suelen ser la física, seguida de las áreas emocionales, sociales y cognitivas. Se debe ayudar al paciente con dolor a centrarse en las áreas menos afectadas y que pueden proporcionarle mayor habilidad para afrontar sistema y moderar su efecto, la percepción de la calidad de la vida global. Esto es en cuanto a la OMS. Recuerden que cuando hablamos de la OMS es muy importante ver lo que nos comenta en definición. Depresión y dolor. La depresión es el trastorno asociado más frecuente, aunque también se observan otros problemas emocionales como la ansiedad. Aproximadamente el 50% de los pacientes depresivos hospitalizados tienen dolor como síntomas destacados. Alrededor del 70% del paciente con dolor, pues ya no, con dolor crónico presentan depresión secundaria a su cuadro. Tanto en la etiopatogenia del dolor como en la de la depresión intervienen como en la depresión intervienen factores neurológicos y psicológicos comunes, como por ejemplo la actividad serotonérgica, ¿no? Otro punto para el dolor es la ansiedad. Entonces, tenemos que estos estudios desde 1912, 1977 y calificaba el dolor como una forma de angustia localizada. En la actualidad se considera que la ansiedad puede mantener la activación automática, facilitar la aparición de los mayores síntomas nociceptivos que confirman al individuo la existencia de un trastorno grave como base de su dolencia. También la ansiedad se considera, al igual que la depresión, como una relación lógica ante una situación. Es importante entonces que veamos que algunos autores mencionan dos tipos diferentes de sucesos estresantes. Hay un suceso vital y estresores crónicos. El suceso vital, la persona se expone a cambios vitales. Estresores crónicos, la persona se expone a ambientes difíciles, exigentes, continuos, que no cambian. Tradicionalmente el dolor se acepta que a mayor grado de intensidad, mayor dolor. La ansiedad facilita un aumento de la tensión y por tanto de intensidad de dolor, ¿no? Entonces vean cómo tiene un flickback
la ansiedad con el nivel del dolor. No solamente es la parte física y desgaste. Uh-huh. Y como el paciente es el último en darse cuenta que está teniendo ansiedad, pues se perpetúa e incluso los grados de dolor son ya máximos, ¿no? Bueno, también vamos a ver las dimensiones cognitivas evaluativas. Tiene como función básica modular el funcionamiento del resto del sistema implicado en la experiencia del dolor, dando como resultado el control y la emisión de la conducta. La ausencia de información, su incertidumbre genera ansiedad y la percepción de la pérdida del control sobre sí mismo y su propia existencia lleva al desamparo, al escape, igual que a la evasión del aislamiento social con eh, bueno, esto va a tener una evasión al aislamiento social y a la ansiedad y a la depresión. Cuando siempre hablamos de ansiedad, está ligado siempre a hablar de depresión, ¿ok? Entonces eso manténgalo muy importante en la dimensión cognitiva. Uh-huh. Factores de personalidad y dolor. La personalidad puede ser considerada como una estructura única para cada individuo y se refleja en la conducta. Es necesario distinguir claramente entre el dolor agudo y el dolor crónico. Uh-huh. Es necesario distinguir claramente entre un dolor agudo y uno crónico. En el adulto, sobre todo en el dolor agudo, la incidencia de los factores de pensamiento y sobre todo factores de la personalidad es prácticamente nula. En aquellos factores de la personalidad que más importante para la comprensión de dolor son tendencia a la ansiedad y los rasgos ciclotímicos. La tendencia a la actividad de enfermedad, sobre todo, deberían crónicas aumentan la ansiedad en la mayoría de los casos. Se ha constatado el aumento de los niveles de dolor durante la fase depresiva en los ciclotímicos. Uh-huh. Y tenemos rasgos histéricos y rasgos hipocondríacos, y aquí hablamos también de los rasgos obsesivos. Y tenemos algo muy importante en los hipocondríacos, la tendencia de preocuparse excesivamente por el funcionamiento de su esposo. Y bueno, también hablando de lo histórico, sobre todo de la parte histérica, los sujetos están caracterizados por presentar dolor y tienden a exagerar la situación. Hay pacientes incluso que se han llegado a golpear y, y dicen que es otra persona. O sea, hay varios rasgos que podemos identificar en el paciente, ¿no? Factores socioculturales y el dolor, contexto social. Bueno, ahora veamos pues la socioculturales y el dolor, contexto social. La experiencia del dolor humano está inevitablemente ligada al ambiente social en el cual ocurre. El ambiente juega un papel importante tanto en el control
como en la calificación del dolor. Las, las interrelaciones entre el dolor y sociedad es posible. Los factores sociales determinan o modulan la expresión del dolor y el dolor tiene una repercusión social económica. Uh-huh. Cultura. ¿Qué nos dice la cultura? ¿Qué nos dice la sociedad de esto? Los patrones de conducta, las creencias y los valores de grupo afectan al comportamiento individual y profesional. Y trato de no frenar. Bueno, y aquí también hablamos que los miembros de diferentes culturas asumen actitudes diferentes frente a la expresión del dolor. Hay diferencias culturales significativas en el concepto y percepción del dolor, siendo esta extremadamente complejas, claro, porque hay culturas completas que mantienen un umbral del dolor muy alto, entonces para ellos pues va a ser diferente la intensidad del dolor, ¿no? Esto es en cuanto a la cultura. Ahora vamos a ver en cuanto a la religión. El papel de la religión en la concepción del dolor está intrínsecamente relacionada con el ambiente cultural. El estadio de Lambert, Limban y Poser sobre la tolerancia al dolor experimenta entre una muestra de judíos y protestantes. O sea, vean cómo la religión también ha incluso estudiado y ha incursionado en el tema del dolor. Y con esto, bueno, realmente hemos podido abordar un poco más rápido, porque en clases anteriores ya hemos hablado sobre el dolor y cómo esto va relacionándose incluso a nuestras respuestas, ¿no? Bueno, ya que abordamos la parte de religión, tenemos que ver el contexto del dolor, pero en las variables psicosociales implicadas, ¿ok? Entonces, las variables psicosociales se encuentran en las situaciones de dolor a un triple nivel. Tenemos la etiopatogénico, psicopatología o trastorno de conversión, mantenedor, variables como la ansiedad o la depresión, el estrés y la habilidad emocional puede mantener incluso un aumento de sensación álgica, atenuador, parte el atenuador puede incrementar o mantener la sensación dolorosa, también puede atenderla, ¿no? Y el mantenedor, variables como la ansiedad, la depresión, el estrés, la habilidad emocional, puede mantener incluso aumento de la sensación álgica. Como tal, son variables, es decir, pueden o no pueden existir. Uh-huh. Nivel 1, variables individuales. En este nivel se incluye aquellas variables dentro del comportamiento individual a un sujeto que tienen que ver con su forma de pensar, de sentir, de acentuar en las periferias de su lado ante sus comentarios, ante las partes
de cada individuo, ¿no? La percepción de la sensación corporal, la percepción de la severidad del dolor, las variables cognitivas, las variables emocionales y la motivación expectativa. Y aquí les pongo el ejemplo, como todos sabrán, de la historia de Frida Kahlo, una mujer que vivió con el dolor, incluso expresó sus obras a través del dolor, ¿no? Esto incluye individuales, o sea, cada quien maneja un umbral muy, muy alto de dolor. A ella por un accidente reconstruyen columna, entonces incluso llegó a usar corset y pues ante eso ella ya tenía su umbral del dolor y a pesar de eso había dolor y a pesar, pues falleció con él, ¿no? Variables interpersonales, bueno, pues tenemos las últimas marcadas. Entre los factores se destacan amulación, se atribuye la elaboración de los porqués, ¿no? Y el control percibido del dolor. Variables interpersonales, este nivel incluye factores relacionados con el pensamiento, emociones, motivaciones, comportamiento, derivados de los procesos de interacción entre el paciente y aquellos que lo atienden. Bueno, ya hasta aquí hemos llegado hasta un nivel 2 del dolor. Y entre los factores que destacamos, recuerden siempre los atribuidos, ¿no? Luego está el autoeficacia, los sujetos que se creen que pueden afrontar el dolor presentan niveles analgésicos que las personas que no tienen la invitación. Bueno, ahora, autoeficacia. Los sujetos que se creen que pueden afrontar el dolor. Estos pacientes tienen umbrales muy, muy altos de dolor. Y igual el dolor está haciendo para otro 10 de 10 y en ellos dicen, bueno, sí me duele, pero no tanto. Hablamos de 5 de 10 de EVA, ¿no? Entonces, y por lo general, incluso son hasta pacientes que tienen mucha, mucha disciplina, ¿no? O sea, pacientes que incluso terminan en cirugía para manejo del dolor o con medicamentos de por vida. Variables intergrupales. El tercer nivel de análisis incluye los programas intergrupos que pueden tener influencia sobre el dolor. Y claro, ustedes podrán tener compañeros que mejoren la parte del dolor, pero igual también tendrán compañeros, una red de apoyo en donde esta variable intergrupal va a hacer que el paciente todavía se sienta con más dolor, y eso lo hacen pacientes crónicos, incapacitados, que incluso no desean ni que los visiten, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes hay que respetar, tener sus espacios y ver si el desarrollo grupal está siendo un apoyo, una variable intergrupal, y si no es así, entonces retiramos, ¿no? No siempre se debe ir a visitar a un enfermo, ¿no? Hay algo que nos falta y que se trabaja con primer nivel de atención, es ser empático. Uh-huh. Bueno, también hablemos de los objetivos y áreas de evaluación psicológica de dolor crónico. Y aquí tenemos los esfuerzos de la psicología que se dirigieron a crear una serie de instrumentos diagnósticos que permiten conocer las variables psicológicas implicadas en el dolor. Estos esfuerzos se realizan desde dos líneas básicas psicológicas.
psicometría y evaluación de la conducta. Y estas áreas psicológicas, pues bueno, requieren un poquito más de tiempo de tener disponibilidad, porque incluso, como les comentaba, a veces pueden aplicar tribuna libre para ver qué es lo que genera algo crónico que estemos visualizando, ¿no? Y por eso vean cómo hace hincapié también en la evaluación de la conducta. Siempre tenemos que estar evaluando de forma íntegra a nuestro paciente. Objetivos fundamentales de la evaluación psicológica del dolor crónico son recoger los datos que permiten un mayor conocimiento, de pensamiento, proporcionar feedback al paciente, valorar la motivación real del paciente, el orientar el tratamiento, ver la necesidad real del tratamiento psicológico y determinar cuál será el más indicado, la definición y caracterización del dolor, recogida de la información precisa sobre el dolor. Uh-huh. Esto es en cuanto a los objetivos fundamentales, ¿no? Entonces, si preguntamos objetivos fundamentales, pues están aquí implicados, ¿no? Bueno, también vamos a hablar de la conducta del dolor, evaluar los comportamientos asociados al dolor, habilidades sociales y conductas adaptativas a las áreas no problemáticas, conductas implacables, respuestas de ansiedad, otra vez tomamos la depresión, la respuesta cognitiva, el autocontrol, y de la cognitiva el modelo y funcionamiento del resto de sistemas implicados del dolor, respuestas psicofisiológicas, respuestas de autocontrol, actividades para el control del dolor, expectativa ante la evaluación y el tratamiento. Tenemos el procedimiento psicológico de evaluación del dolor crónico. El paciente de manera oral o escrita proporciona información sobre sus problemas. Los procedimientos de autoinformación es más empleado y los procedimientos del autoinforme más empleados son la entrevista clínica, queda perfectamente claro que tenemos que hacer la semiología, la estimación cuantitativa y los cuestionarios, ¿no? Entonces, esas son las tres. Entonces, recuerde, cuando si preguntamos los procedimientos de autoinforme más empleados, está fácil. La entrevista clínica, la estimulación cuantitativa y los cuestionarios. Uh-huh. Manejo del dolor y farmacoterapia, psicoterapia y otros. Como tal, aquí vamos a ver algunos fármacos. Vamos a ver cómo se correlaciona con el dolor, pero ya el dolor enfocado en ciertas patologías, ¿no? También recuerden que estamos en el área médica, entonces no todo va a ser 100% psicológico, sino que también tenemos que hacer un manejo perfecto de analgesia.
El paciente jamás debería estar con dolor, sino nosotros poderle dar la atención íntegra, ¿no? Me molesta porque a veces vamos con el médico por el dolor, no nos hace semiología, de inmediato lo que coloca es el fármaco, ¿no? Y no le importa incluso los efectos adversos esperados para el paciente, o sea, no le importa incluso si va a estar tomando una pastilla diaria, si va a provocarle alguna otra lesión al paciente por eso. Ejemplo, las úlceras gástricas, o bien el caso de un paciente que era carpintero, se le hacía muy fácil tomar un diclofenaco y ¿qué pasó? Pues hizo una lesión renal, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos tratamiento farmacológico. Empezamos por vías de administración. Ustedes ya saben que tenemos la vía oral, la vía sublingual y transdérmica, la vía subcutánea intravenosa y la vía espinal. Sobre la última, pues bien abordada durante el acto quirúrgico, ¿no? Entonces, principalmente de ahí la puede usar aquí, bueno, múltiples funciones. Y tenemos el tratamiento Fermalis. Tenemos escalones, vean, como en el escalón 1 tenemos analgésicos no opioides, en el escalón 2 tenemos opioides débiles, y en el escalón 3 de plano ya tenemos opioides potentes, ¿ok? Entonces esto va a ser por la OMS. Recuerden que siempre que vean ustedes la OMS es una pregunta sí o sí en el examen, ¿no? Porque la OMS sí nos da conceptos universales que en sí, el, es importante que hablemos de medicamentos coadyuvantes, ¿ok? Cuando hablamos de medicamentos coadyuvantes, está constituido por antidepresivos, anticonvulsivos, neuroepilépticos. Vamos a tener otras técnicas analgésicas, la modulación de neuromuscular, la terapia neuronal, tratamiento neuroquirúrgico, métodos de neuroestimulación, estimulación eléctrica, métodos físicos, radioterapia, termoterapia, las terapias, acupuntura y tratamiento psicológico. También estrategias psicológicas empleadas en dolor crónico se clasifica según su objetivo dentro de 3 grupos. Tenemos técnicas dirigidas a la atención o bloqueo, técnicas dirigidas a la atención de los procesos inhibitorios y técnicas dirigidas a las interferencias de las percepciones. En conjunto a las técnicas psicológicas, se diferencian del resto de las técnicas empleadas al tratamiento del dolor por estas 3 características. No son invasivas y comportan el riesgo mínimo, implican un mayor consumo de tiempo, tanto para el paciente como para el terapeuta. El paciente tiene un rol activo del control y el tratamiento del dolor. Las técnicas de reducción y ansiedad, indicadas en aquellos pacientes con lo que la ansiedad y sobrecarga de actividad y contracción muscular o el miedo de los elementos significativos, su acción terapéutica queda explicada a través de 4 mecanismos. Relajación, el cambio en la percepción del dolor, la reducción de ansiedad, la modificación de aspectos cognitivos del sujeto. Las técnicas de biofeedback es una técnica que consiste en proporcionar al sujeto a través de diferentes aparatos una información inmediata, precisa y directa sobre la determinada respuesta fisiopsicológica. Ordinariamente no es consciente que sea el sujeto que percibe y que tome el control de la misma. Técnicas cognitivas, que es la que más hemos ocupado, son técnicas que se utilizan en el manejo del paciente con dolor crónico y son de 3 tipos: técnicas de reconstrucción cognitiva, técnicas de desarrollo de habilidades para el afronte y técnicas de resolución de problemas.
la psicoterapia. No son técnicas propias para el tratamiento de dolor, pero bueno, nos van a ayudar en casos, ¿no? Bajo este nombre se engloba el procedimiento de psicoterapia de apoyo, dinámica, de terapia familiar y terapia grupal. El uso de psicoterapia en pacientes en dolor crónico puede ser de estudio mucho más cuidado, ¿no? Y también tenemos que hablar del dolor oncológico. El cáncer es tratamiento a veces que pueden causar dolor moderado o severo. Las personas con cáncer tienen células anormales en sus cuerpos que se dividen sin control y pueden destruir el tejido corporal normal y el cáncer se puede expandir por todo el cuerpo. La epidemiología del cáncer hemos visto del 30 al 40% presentan dolor en estadios iniciales y hasta el 70% de los pacientes con enfermedades avanzadas o terminales. La prevalencia del dolor es más alto en la parte ósea, es el 85%, de mama 55%, pulmón 45% y gastrointestinal el 40%. Las causas de dolor oncológicos, pues biológicas, el tratamiento de cáncer como cirugía, radiación y quimioterapia, el tejido de cicatrización y el tumor puede extenderse, ¿no?, hacia los órganos. Los síntomas, pues como ya habíamos explicado, el dolor nociceptivo y el de la neuropatía. Y bueno, siempre se pregunta, ¿no? Del 1 al 10, ¿cuánto duele? Entonces, aquí lo importante es que hagamos una perfecta semiología del dolor y que veamos siempre todas las esferas del paciente y partamos de si es un dolor agudo o un dolor crónico, ¿no? Entonces, con esto, nosotros concluimos la clase de el dolor, ¿ok? Recuerden que la próxima clase vamos a abordar de forma presencial y ya sería la última sesión que tendríamos, ¿ok? Que tengan muy buen día. Gracias, doctora, nuevamente. Gracias, nos vemos el próximo sábado. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc.